La tarde caía lentamente sobre la carretera solitaria que conducía al corazón de la Sierra de Oaxaca. El cielo estaba teñido de un rojo intenso, como si el sol se desangrara entre las montañas. El aire era espeso, húmedo, cargado con el olor de la tierra mojada después de la tormenta del día anterior. En una vieja camioneta gris viajaban 4 jóvenes. Lucía, estudiante de antropología, soñadora y curiosa, obsesionada con las leyendas antiguas de los pueblos indígenas. Diego, su hermano mayor, pragmático y protector, que nunca creía en lo sobrenatural. Mariana, amiga íntima de Lucía, valiente pero algo escéptica, buscando escapar de la rutina citadina. Rafael, novio de Mariana, bromista y despreocupado, el típico que intenta romper la tensión con comentarios fuera de lugar. El plan parecía simple: acampar un fin de semana en un claro de la selva, un sitio que Lucía había encontrado en un viejo mapa que pertenecía a su abuelo. Lo extraño era que ese lugar no aparecía en los mapas modernos. La camioneta avanzaba mientras los árboles se volvían cada vez más densos, cerrando el camino como si quisieran tragárselos. ¿Estás segura de que este es el lugar, Lucía?, preguntó Diego, con el ceño fruncido, mirando el GPS que ya no marcaba señal. Sí, estoy segura. El mapa de mi abuelo habla de un claro oculto en esta zona. Dicen que los antiguos lo usaban para rituales. Quiero verlo con mis propios ojos. Genial, bufó Rafael, de todos los sitios del mundo tenías que elegir un lugar embrujado para pasar el fin de semana. Mariana rió, aunque con cierto nerviosismo. Ay, Rafa, no seas exagerado. Son solo leyendas, ¿no? El silencio que siguió fue extraño. Incluso el motor de la camioneta parecía apagarse un poco, sofocado por la selva. De pronto, el camino de terracería terminó en una especie de sendero estrecho, apenas visible. Diego detuvo el vehículo. De aquí no pasa la troca. Tendremos que seguir a pie. El grupo descendió, cargando mochilas, tiendas de campaña y linternas. El sol estaba ya muy bajo, y las sombras de los árboles se alargaban como garras sobre la tierra húmeda. Caminaron durante casi 1 hora. Cada paso los adentraba en un ambiente más espeso y sofocante. Las ramas crujían bajo sus pies, y en ocasiones juraban escuchar algo moviéndose entre los matorrales. Un aullido lejano se mezcló con el canto de los grillos. ¿Escucharon eso?, susurró Mariana, deteniéndose en seco. Seguro fue un perro salvaje, respondió Diego, aunque su voz sonó menos firme de lo habitual. Lucía sonrió, con una emoción que contrastaba con la tensión de los demás. Estamos cerca, lo presiento. Finalmente llegaron al claro. El sitio era amplio, rodeado de árboles tan altos que apenas dejaban ver un trozo de cielo. En el centro había un círculo de piedras cubiertas de musgo, como si alguien las hubiera colocado a propósito siglos atrás. Lucía se acercó y acarició una de las piedras. Aquí es. Justo como lo describía el diario de mi abuelo. Rafael lanzó una carcajada nerviosa. Pues yo digo que armemos la fogata rápido, antes de que los fantasmas nos cobren renta por usar su sala. El grupo montó el campamento. El fuego pronto iluminó los rostros cansados y el humo espantó a los mosquitos. Alrededor de la fogata, comenzaron a cenar y a conversar. ¿Sabías que en estas montañas la gente habla de la mujer del río?, dijo Lucía, con tono misterioso. Aquí vamos otra vez, murmuró Diego, rodando los ojos. Dicen que aparece a los viajeros solitarios. Una mujer vestida de blanco, con los ojos vacíos, que te llama por tu nombre. Si la sigues, nunca vuelves. Mariana tragó saliva, mirando hacia la oscuridad que rodeaba el claro. ¿Y cómo sabe tu abuelo esas historias? Él nació en un pueblo cercano. Escuchó los relatos de los ancianos, incluso decía que una vez la vio. Un silencio incómodo se extendió. Solo el crepitar del fuego rompía la quietud. De repente, un viento helado atravesó el claro, apagando parte de la fogata.
Las ramas de los árboles se agitaron como si algo invisible se moviera entre ellas. Diego se levantó de inmediato. Ya basta de cuentos. Seguramente es el viento, voy a traer más leña. Tomó una linterna y se internó unos metros en la oscuridad. Los demás permanecieron alrededor del fuego, tensos. Pasaron varios minutos. La linterna de Diego ya no se veía. ¿Por qué tarda tanto?, preguntó Mariana, inquieta. Lucía se levantó. Voy a buscarlo. Pero justo cuando dio un paso, un grito desgarrador resonó entre los árboles. Era la voz de Diego. No. Quítese. No. El grito se cortó de golpe, como si lo hubieran ahogado. El silencio volvió, más espeso que antes. Lucía soltó la linterna de la impresión, y Rafael palideció por primera vez. Eso no fue el viento, susurró Mariana, con los ojos muy abiertos. La oscuridad de la selva parecía cerrarse sobre ellos. Algo, o alguien, estaba ahí. Y con ese grito, la pesadilla apenas comenzaba. La fogata chisporroteaba débilmente, iluminando apenas los rostros tensos de Lucía, Mariana y Rafael. El eco del grito de Diego todavía vibraba en sus oídos, como si la selva lo repitiera en un susurro burlón. Lucía estaba paralizada, con el corazón desbocado. Su instinto le gritaba que corriera tras su hermano, pero algo más fuerte, un miedo ancestral, indescriptible, la mantenía clavada al suelo. No puede ser, eso no fue Diego, balbuceó Mariana, abrazándose a sí misma. Rafael, por primera vez serio, tomó una rama encendida del fuego como si fuera un arma. Su voz temblaba, pero intentaba sonar valiente. Voy a buscarlo. No lo voy a dejar solo allá afuera. Lucía reaccionó de inmediato. No. No puedes ir así nada más. Algo está mal aquí. Si lo escuchamos gritar, significa que todavía está vivo, ¿entiendes? Mariana negó con la cabeza. ¿Y si no? ¿Y si? Su voz se quebró. La oscuridad alrededor parecía respirar. Cada sombra era un movimiento, cada crujido de rama sonaba como pasos que se acercaban. De pronto, un murmullo extraño comenzó a escucharse entre los árboles. Era una voz femenina, lejana pero clara, arrastrando las palabras como si vinieran del fondo de un río. Diego. Los tres se miraron con terror. Era la voz de una mujer, suave y al mismo tiempo hueca, como si no perteneciera a un cuerpo. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer del río, susurró, recordando la leyenda que había contado minutos antes. Mariana la tomó del brazo con fuerza. No digas eso. No bromees ahora. No estoy bromeando. Respondió Lucía, casi gritando. Los susurros se repitieron, esta vez más cerca. Diego, ven conmigo. El miedo se volvió insoportable. Rafael encendió su linterna y la apuntó hacia los árboles. La luz apenas penetraba la espesura, revelando sombras que parecían moverse aunque no hubiera viento. De pronto, algo brilló entre las ramas, dos ojos pálidos, como espejos muertos, observándolos desde la oscuridad. Mariana ahogó un grito. ¿Ahí? ¿Lo vieron? La figura se desvaneció en un parpadeo, pero el aire se volvió helado. La fogata chisporroteó, como si estuviera a punto de extinguirse. Lucía reunió todo el valor que tenía. No podemos quedarnos aquí esperando. Si mi hermano está allá afuera, lo vamos a encontrar. Rafael asintió, aunque tragó saliva con fuerza. Bien. Pero no nos separamos. Caminamos juntos, siempre juntos. Tomaron linternas y la rama encendida como única defensa, y se adentraron en el sendero por donde Diego había desaparecido. Cada paso era más difícil, la vegetación se cerraba como si la selva quisiera tragárselos. El suelo estaba húmedo y resbaloso, y el aire cargado de un olor metálico, casi a sangre.
Tras varios minutos, encontraron la linterna de Diego tirada en el suelo, todavía encendida. La tierra alrededor estaba revuelta, como si alguien hubiera forcejeado. Lucía cayó de rodillas, tocando el suelo con las manos temblorosas. Diego. Mariana la levantó, intentando mantener la calma. No está aquí. Tal vez logró escapar. Tenemos que seguir el rastro. Pero Rafael negó con la cabeza, pálido. ¿Escapar de qué, Mariana? Aquí hay algo que no entendemos. Algo que no es humano. Antes de que pudieran discutir, un ruido seco resonó entre los árboles, ramas quebrándose, pasos pesados acercándose. Las linternas temblaron en sus manos cuando apuntaron hacia el sonido. Y entonces lo vieron. Una silueta alta, femenina, vestida de blanco. Su cabello largo y enmarañado cubría parte de su rostro. La piel parecía translúcida, y sus ojos eran dos huecos brillantes que reflejaban la luz de las linternas como espejos vacíos. La figura levantó lentamente un brazo, señalando hacia ellos. Y con una voz gélida, susurró. Lucía. El corazón de la joven casi estalló. Esa cosa sabía su nombre. Mariana gritó y Rafael lanzó la rama encendida contra la figura. Pero en lugar de arder, el fuego se apagó al tocarla, como si el aire mismo se hubiera tragado la llama. La mujer se desvaneció en una bruma espesa que comenzó a rodearlos. Lucía, desesperada, tomó a sus amigos de las manos. ¡Corran! Regresemos al campamento. Los tres corrieron como podían, tropezando con raíces y ramas, perseguidos por los susurros que ahora los llamaban a cada uno por su nombre. Rafael. Mariana. El claro apareció frente a ellos, y la fogata todavía ardía débilmente. Se lanzaron al suelo, respirando agitadamente, temblando como niños perdidos. Nadie dijo nada durante varios minutos. El silencio era absoluto, salvo por el golpeteo frenético de sus corazones. Finalmente, Mariana habló, con la voz quebrada. Lucía, tu hermano, si esa cosa lo tiene, ¿qué vamos a hacer? Lucía levantó la mirada, con lágrimas en los ojos, pero también con una determinación nueva. Lo vamos a encontrar. Y vamos a descubrir qué demonios pasa en esta selva. Un aullido largo y profundo resonó a lo lejos, helándoles la sangre. Esta vez no parecía humano, ni animal. Y así terminó la primera noche, sin que ninguno pudiera cerrar los ojos, sabiendo que algo los vigilaba desde la oscuridad. La noche se adentraba más en la selva y la fogata apenas iluminaba el claro. El aire era pesado, cargado de humedad y un olor extraño, mezcla de tierra mojada y algo metálico que hacía que cada respiración se sintiera como inhalar hierro líquido. Lucía, Mariana y Rafael seguían tensos, observando cada sombra que se movía con vida propia. Tenemos que hacer algo antes de que amanezca, dijo Lucía, con la voz temblorosa pero firme. No podemos quedarnos esperando que esa cosa se lleve a Diego para siempre. Pero, ¿y si? Interrumpió Mariana, tragando saliva. ¿Y si nunca lo encontramos? Rafael, por primera vez en serio, negó con la cabeza. No podemos pensar así. Si tu hermano está allá afuera, necesitamos mantener la cabeza fría. Con las linternas en mano, decidieron adentrarse de nuevo en la selva, esta vez siguiendo un sendero que parecía abierto por algún tipo de criatura. Cada paso era un desafío, raíces que se entrelazaban como serpientes, ramas que parecían intentar atraparlos y sombras que bailaban sin razón alguna. El silencio era roto solo por los susurros lejanos, que ahora tenían una cadencia casi musical, atrayéndolos con un ritmo hipnótico. Diego. 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 Lucía cerró los ojos un instante, intentando memorizar el sonido, como si pudiera seguir la vibración de la voz hasta su hermano. De repente, un crujido detrás de ellos los hizo girar. La linterna iluminó algo que hizo que Mariana se desmayara de terror, marcas profundas en los árboles, como garras gigantes, y un rastro de hojas trituradas que parecía llevar hacia un barranco profundo. Miren eso,
susurró Rafael. Algo enorme pasó por aquí, y sigue ahí. El sendero terminó en un despeñadero. Desde allí, podían ver un río que reflejaba la luna como un espejo roto. La corriente arrastraba ramas, hojas y, para horror de los tres, una sombra blanca que se movía lentamente entre las aguas. «Diego», gritó Lucía, corriendo hacia el borde del barranco. Pero la figura desapareció bajo la niebla que comenzaba a levantarse del río. De pronto, un frío intenso los envolvió, y los susurros se transformaron en gritos casi humanos, mezclados con risas que no tenían origen. «No podemos bajar ahí, es un abismo», exclamó Rafael, sosteniendo a Lucía por la cintura para impedir que se lanzara. «Tengo que encontrarlo», insistió Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Si no lo hago yo, nadie lo hará». Mariana tomó su mano y la sostuvo con fuerza. «Lucía, necesitamos un plan. No podemos arriesgarnos sin pensar». Pero antes de que pudieran organizarse, un aullido desgarrador surgió desde el río. Algo saltó del agua hacia la orilla, un ser alto, vestido de blanco, con ojos vacíos que brillaban en la oscuridad. No era totalmente humano, pero tampoco completamente bestia. Sus movimientos eran fluidos y antinaturales, como si flotara entre el aire y el agua. «¡Corre!», gritó Rafael, empujándolos hacia atrás. «No podemos luchar contra eso». El monstruo lo siguió hasta que un tronco caído bloqueó su paso, dejando un momento de respiro. Los tres cayeron al suelo, jadeando y temblando. La figura, desde la otra orilla, los miraba sin pestañear, susurrando el nombre de Diego en un tono que mezclaba lamento y burla. Lucía se levantó con determinación. «No podemos dejar que se lo lleve. Debemos seguirlo». Rafael negó con la cabeza, temblando. «Estás loca. No hay manera de vencer algo así». Pero Mariana, con voz firme, intervino. «Él es nuestro amigo, nuestro hermano. Si no lo encontramos, nunca lo superaremos. Tenemos que intentarlo». Lucía asintió, y los tres comenzaron a bajar cuidadosamente hacia la orilla del río, siguiendo las marcas de garras y los restos de hojas arrastradas. La tensión era insoportable, cada sombra, cada susurro, cada crujido de rama parecía acercarlos a un destino mortal. De pronto, un sonido agudo cortó la noche, un grito humano, pero distorsionado, que parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo. El río comenzó a agitarse violentamente, y de su superficie emergió una forma borrosa, Diego. Pero algo estaba mal, su cuerpo se movía de manera extraña, sus ojos reflejaban un brillo sobrenatural, y no pronunció palabra alguna al verlos. «Diego», gritó Lucía, corriendo hacia él. Él alzó la mano, pero en vez de acercarse, retrocedió un paso y desapareció entre la bruma, dejando un vacío que parecía absorber la luz de sus linternas. Rafael cayó de rodillas, horrorizado. «No, no puede ser». Lucía se giró hacia la selva, donde la figura blanca los observaba desde la distancia, inmóvil, como una sentencia silenciosa. En ese instante comprendieron que la noche apenas había comenzado. Lo que habían visto era solo un indicio de lo que la selva guardaba, y que cada paso adelante los acercaba a un abismo del que quizá no regresarían. El susurro del abismo los llamó, y ellos estaban decididos a responder, aunque significara enfrentar lo imposible. El amanecer no trajo consuelo alguno. La neblina cubría la selva como un manto gris, húmedo y denso, que convertía cada árbol en una silueta fantasmal. Lucía, Mariana y Rafael regresaron al claro, extenuados, con la sensación de que la figura blanca los había estado observando durante toda la noche. «No puedo creer que Diego haya desaparecido así», murmuró Mariana, abrazándose a sí misma. «¿Qué clase de cosa puede hacer eso?». Lucía miró el río con determinación. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y resolución. «No tenemos otra opción. Tenemos que seguir buscando. Él está allá afuera, y lo vamos a encontrar». Rafael se dejó caer sobre una roca, agotado. «¿Y si lo que vimos anoche,
¿Lo cambió? Dijo, con un hilo de voz. No parecía Diego, algo lo posee o lo controla. Los tres organizaron sus mochilas, revisando provisiones y mapas. Lucía sacó el diario de su abuelo y comenzó a hojearlo, buscando alguna pista sobre la leyenda de la mujer del río y los rituales antiguos. Entre páginas amarillentas encontró un dibujo que representaba un círculo de piedra similar al del claro, con símbolos extraños y advertencias sobre los que habitan entre la sombra y el agua. Miren esto, dijo, mostrando el dibujo. El abuelo hablaba de un ritual que puede atrapar a quienes invaden la selva sin respeto. La mujer del río no es solo un espíritu, es una guardiana. Mariana tragó saliva, mirando a Lucía con miedo. ¿Guardiana de qué? ¿De la selva? De algo más, algo que no queremos despertar. Decidieron seguir el sendero junto al río, donde las huellas de Diego parecían mezclarse con marcas de la figura blanca. Cada paso los sumía más en la espesura, y los susurros se hacían más claros, voces que los llamaban por sus nombres, pero con un tono burlón, que los llenaba de un miedo profundo e inexplicable. No puedo dejar de sentir que nos están observando, dijo Rafael, con la voz entrecortada. Es como si cada árbol tuviera ojos. Lucía asintió, sosteniendo firme la linterna. Exactamente. Debemos mantenernos juntos. Si nos separamos, no sobreviviremos. A medida que avanzaban, encontraron algo extraño, piedras alineadas a un costado del río, cubiertas de musgo y con marcas que recordaban símbolos de protección. Lucía se agachó para examinar una de ellas. Estos símbolos parecen antiguos. Mi abuelo decía que se usan para contener algo poderoso. Algo que puede corromper a quien se acerque sin permiso. Mariana retrocedió, horrorizada. ¿Quieres decir que Diego podría estar corrompido por esto? Antes de que Lucía respondiera, un chillido desgarrador resonó desde la espesura. Era Diego, pero su voz estaba distorsionada, mezclada con un murmullo extraño, casi musical y aterrador. Diego. Gritó Lucía, corriendo hacia el sonido. Rafael y Mariana la siguieron. Encontraron un claro oculto, donde el río se ensanchaba en una poza oscura y tranquila. Allí estaba Diego, de pie, pero completamente inmóvil, con los ojos abiertos y sin parpadear, mirando al vacío. A su alrededor, la figura blanca flotaba, silenciosa, como un espectro que respiraba la esencia de todo lo que los rodeaba. Diego, vuelve a nosotros. Gritó Lucía, acercándose lentamente. El joven no respondió. Su cuerpo parecía rígido, sus movimientos mecánicos. La figura blanca alzó la mano y, de repente, un torrente de agua emergió del río, girando alrededor de Diego como si estuviera atrapado en un torbellino invisible. Los susurros crecieron, formando palabras incomprensibles. Mariana gritó, aterrorizada. Hay que hacer algo, Lucía. Lucía recordó el dibujo del diario de su abuelo y, con manos temblorosas, comenzó a trazar símbolos en la tierra con piedras y ramas, intentando reproducir el círculo de protección. Cada símbolo que dibujaba parecía ralentizar el torbellino de agua, y los susurros comenzaron a mezclarse con un rugido ensordecedor. Rafael la ayudó, sosteniendo piedras para marcar el perímetro. Apresúrate, Lucía. Si esto falla. El agua que rodeaba a Diego comenzó a agitarse violentamente, elevándose en columnas que alcanzaban varios metros, pero el círculo que trazaban los tres parecía contenerlo parcialmente. Un grito profundo, desgarrador, emergió del río, la figura blanca retrocedió, y Diego cayó al suelo, respirando agitadamente pero aún débil. Los tres lo rodearon, protegiéndolo mientras la niebla comenzaba a disiparse lentamente. El río volvió a su cauce normal, y los susurros se apagaron. Lucía suspiró, con lágrimas en los ojos. Lo logramos, por ahora. Mariana abrazó a Diego, mientras Rafael miraba alrededor, todavía temeroso. Pero esto no ha terminado, dijo Rafael, con voz baja y seria. Siento que algo más viene. Algo peor. Lucía asintió.
Sabía que la selva no los dejaría ir tan fácilmente. La mujer del río no era la única amenaza, y lo que acababan de vivir era apenas un aviso. Y mientras se preparaban para pasar el resto del día en el claro, los tres entendieron que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El sol apenas lograba atravesar la densa neblina de la selva. Las copas de los árboles formaban un techo cerrado, dejando pasar apenas rayos dispersos que iluminaban parches de tierra húmeda. Lucía, Mariana, Rafael y Diego permanecían en el claro, todavía temblando por los eventos de la noche anterior. Nunca había sentido algo así, dijo Mariana, abrazando los brazos. Es como si la selva respirara, y nos estuviera observando. Diego, recuperando un poco de conciencia, miraba a su alrededor con ojos vacíos, aunque lentamente comenzaba a recobrar su humanidad. No puedo recordar, dijo, con voz temblorosa. Sentí que algo entró en mi mente. Lucía lo tomó del brazo con firmeza. Lo importante es que estás vivo. Ahora tenemos que entender lo que pasó, y cómo evitar que vuelva. Rafael revisaba el terreno, inquieto. Algo nos sigue, lo siento. Cada sombra parece moverse con intención. Decidieron explorar la selva para entender mejor la presencia de la figura blanca y buscar algún indicio del origen de sus poderes. Cada paso los llevó a un terreno más abrupto, raíces expuestas, ramas bajas y un silencio inquietante, solo roto por los murmullos lejanos del río. De repente, escucharon un sonido extraño, como campanillas lejanas mezcladas con susurros. Lucía se detuvo. Escuchen, dijo, señalando hacia un sendero que se internaba más en la selva. Mariana tragó saliva. Eso suena mal. Muy mal. No tenemos elección, insistió Lucía. Si queremos entender lo que pasó con Diego, debemos seguir. Mientras avanzaban, comenzaron a notar marcas en los árboles, símbolos tallados, algunos similares a los que Lucía había visto en el diario de su abuelo. Parecían advertencias, o tal vez advertencias que habían sido ignoradas durante siglos. Estos símbolos, susurró Lucía. No son solo para protegerse. Parecen sellos de contención. Como si algo estuviera atrapado aquí, o vigilándonos. El sendero los llevó a un antiguo altar cubierto de musgo y raíces, en medio de un claro que parecía intacto durante siglos. Piedras grandes formaban un círculo, y en el centro había un pozo oscuro que emanaba un olor extraño, metálico y húmedo. Esto es lo que mi abuelo describía, dijo Lucía, acercándose con cuidado. El corazón del lugar prohibido. De pronto, un grito profundo emergió del pozo, un sonido que parecía arrancar el aire de sus pulmones. El agua del río cercano comenzó a agitarse violentamente, y una neblina espesa surgió del pozo, formando figuras borrosas que flotaban a su alrededor. ¡Corran!, gritó Rafael, mientras intentaba alejar a los demás del círculo. Pero Lucía, determinada, se quedó mirando el pozo. No, debemos huir. Debemos enfrentar lo que hay ahí dentro. Mariana la tomó del brazo, aterrorizada. Lucía, no sabes lo que es. Podemos morir. En ese instante, la figura blanca apareció, flotando sobre el altar. Su rostro seguía oculto por el cabello, sus ojos vacíos brillando como linternas en la neblina. El aire se volvió pesado, como si la selva misma los empujara hacia atrás. Diego, susurró la criatura, y la voz retumbó en sus mentes. Vosotros, no deberíais estar aquí. Diego dio un paso adelante, titubeante. Sus ojos aún tenían un brillo sobrenatural, pero parecía luchar contra la influencia de la entidad. No. Déjalo ir. Gritó Lucía, mientras trazaba símbolos de protección con piedras alrededor del altar. La figura blanca retrocedió, y los susurros se transformaron en un rugido ensordecedor que sacudió los árboles y el suelo. Las figuras de la neblina comenzaron a girar alrededor de ellos, creando un torbellino de sombra y agua. Rafael tomó la mano de Lucía, sosteniéndola con fuerza. No vamos a dejar que nos arrastre. En un momento de desesperación,
Lucía gritó un nombre que recordó del diario de su abuelo, un antiguo hechizo de contención. Las figuras comenzaron a vacilar, y la influencia sobre Diego se debilitó un poco. El torbellino desapareció, dejando un silencio pesado y absoluto. La figura blanca se desvaneció, y Diego cayó de rodillas, jadeando y temblando. Esto no ha terminado, susurró Lucía. Lo que hemos visto es solo el principio. Debemos prepararnos para lo que viene. El grupo miró alrededor, comprendiendo que la selva los estaba observando y que cada sombra podía esconder un peligro. Sabían que algo más grande y antiguo los esperaba. Y con esa certeza, emprendieron el camino de regreso al claro, sabiendo que la verdadera prueba aún estaba por venir. La selva estaba más oscura que nunca. Incluso el sol, que apenas se filtraba entre las copas de los árboles, parecía dudar en iluminar aquel lugar maldito. Lucía, Mariana, Rafael y Diego regresaban al claro, pero algo en el aire les decía que esta vez no habría respiro. No sé si esto sea una buena idea, susurró Mariana, abrazándose a sí misma mientras caminaban. Cada vez que avanzamos, siento que nos estamos metiendo más en peligro. No podemos quedarnos de brazos cruzados, respondió Lucía, con firmeza. Si la figura blanca todavía controla a Diego, necesitamos descubrir la verdad y enfrentarlo antes de que sea demasiado tarde. Rafael caminaba detrás de ellos, sosteniendo una rama encendida, y Diego iba en el centro, aún temblando, con los ojos a veces vidriosos, como si la influencia de la entidad todavía lo acechara. El sendero los llevó a un claro oculto entre árboles gigantescos, donde el suelo estaba cubierto por raíces retorcidas que parecían moverse bajo sus pies. En el centro, encontraron un enorme círculo de piedras negras, cubiertas de símbolos que Lucía reconoció de inmediato. Eran antiguos sellos de contención, similares a los que había visto en el diario de su abuelo. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos, susurró Lucía, arrodillándose para examinar los símbolos. Aquí es donde todo comenzó, y donde probablemente todo terminará. Antes de que pudieran reaccionar, un rugido estremecedor surgió de la neblina, y la figura blanca apareció flotando sobre el círculo. Sus ojos vacíos brillaban intensamente, y su presencia parecía absorber la luz de las linternas. No lo permitiré, gritó Rafael, avanzando con la rama encendida, pero la figura ni se inmutó. Lárgate de aquí. La entidad alzó un brazo, y un viento helado barrió el claro. Las raíces comenzaron a retorcerse, levantando polvo y hojas como si la tierra misma estuviera viva. Diego cayó de rodillas, gritando mientras luchaba contra algo invisible que lo sujetaba desde dentro. Diego. Aguanta. Gritó Lucía, corriendo hacia él y tomando sus manos. No te dejes vencer. La figura blanca habló, su voz resonando directamente en la mente de los cuatro. Vosotros, no deberíais estar aquí. Cada uno de vosotros es un intruso, y ahora pagarán el precio. Lucía recordó el hechizo que había usado en el capítulo anterior y comenzó a trazar símbolos de protección alrededor de ellos con piedras y ramas, mientras Mariana la ayudaba a mantener el círculo completo. Cada símbolo parecía crear una barrera débil pero efectiva, ralentizando la influencia de la entidad sobre Diego. De repente, del círculo emergieron figuras borrosas, como sombras humanas atrapadas en un limbo. Susurraban nombres y secretos, y la voz de Diego se mezcló con ellas, creando un coro aterrador que hacía que sus oídos sangraran. Rafael se armó de valor y gritó: «No nos vas a separar. Estamos juntos». El rugido de la figura blanca se intensificó, y la tierra tembló bajo sus pies. Las figuras de sombra comenzaron a girar alrededor del círculo, como un torbellino de oscuridad y energía. Diego gritó, pero esta vez su voz fue clara, y pronunció una palabra que nadie reconoció. Libera. En ese momento, algo cambió. La figura blanca retrocedió, como si el poder del círculo y la palabra de Diego la debilitara. Lucía comprendió que Diego había recordado parte del antiguo ritual que su abuelo había mencionado, podía usar su voluntad para desafiar a la entidad. Rápido. Terminen el círculo. Gritó Lucía,
mientras colocaba la última piedra. El torbellino de sombras se disolvió lentamente, y la figura blanca gritó un lamento que resonó en toda la selva. Finalmente, desapareció en la neblina, dejando atrás solo un silencio pesado y un aire helado que los envolvía. Diego cayó al suelo, agotado pero libre de la influencia de la entidad. Mariana lo abrazó, llorando de alivio. Rafael suspiró, todavía temblando por el miedo, mientras Lucía miraba alrededor, evaluando la situación. «Lo logramos, por ahora», dijo Lucía, con voz firme. «Pero esto no ha terminado. La selva todavía guarda secretos, y no podemos confiar en que todo haya acabado». Mientras regresaban al claro para descansar, comprendieron que el verdadero horror aún estaba por llegar. La figura blanca era solo una parte de algo mucho más antiguo y poderoso, y el abismo que habían enfrentado solo había revelado su superficie. El punto de no retorno había llegado, la selva ya no era solo un lugar de miedo, sino un enemigo vivo que los observaba y los esperaba. La noche había caído como un manto impenetrable. La selva estaba en silencio, pero un silencio que pesaba, denso, como si cada árbol, cada raíz, cada sombra los observase. Lucía, Mariana, Rafael y Diego regresaban al claro con cautela, sabiendo que la figura blanca aún rondaba, y que algo más antiguo, los acechaba desde las profundidades de la selva. «Siento que nos estamos acercando al corazón de esto», dijo Lucía, con la voz firme pero cargada de miedo. «Algo aquí nos está esperando». Rafael miró a su alrededor, ajustando la linterna. «No puedo creer que aún estemos vivos», murmuró. «Cada sombra parece moverse con vida propia». Diego, todavía débil, asintió, pero sus ojos mostraban determinación. «Sé lo que debemos hacer, debemos enfrentar lo que controla esta selva. Si huimos, nunca sabremos la verdad». El grupo avanzó por un sendero que descendía hacia un valle oculto. Allí, la vegetación era más densa, y los árboles formaban arcos naturales que los envolvían, creando un efecto de túnel oscuro. El aire era frío y cargado de un olor a tierra húmeda y metal oxidado. Sus pasos resonaban como golpes de tambor, cada crujido amplificado por la quietud mortal. De pronto, un rugido estremecedor surgió detrás de ellos. La figura blanca apareció de la neblina, flotando sobre el suelo, más imponente que nunca. Sus ojos vacíos brillaban con intensidad sobrenatural, y un aura de oscuridad la rodeaba, distorsionando el espacio a su alrededor. «Ahí está», gritó Mariana, temblando mientras sostenía a Diego. «Tenemos que hacer algo». Lucía recordó todo lo que había aprendido del diario de su abuelo y de los símbolos que habían usado hasta ahora. Esta vez, necesitaban trazar un círculo mucho más grande, uno que abarcara no solo a ellos sino también al altar que habían encontrado antes. «Rápido, todos juntos. Si fallamos, esto será nuestro fin». Lucía comenzó a colocar piedras, marcando símbolos antiguos, mientras Rafael y Mariana la ayudaban a completar el círculo. La figura blanca alzó los brazos y un viento helado los golpeó con fuerza. Las raíces de los árboles se retorcían, levantando tierra y hojas, mientras figuras borrosas emergían de la neblina, como sombras humanas atrapadas en un limbo eterno. Susurros y gritos llenaban el aire, confundiendo los sentidos de los jóvenes. Diego, temblando pero decidido, pronunció una serie de palabras que recordó del diario, un antiguo encantamiento de contención. Cada palabra parecía formar una barrera invisible, debilitando la influencia de la entidad. La figura blanca rugió, un sonido que parecía venir de todos los rincones de la selva a la vez, y lanzó un ataque de energía oscura hacia ellos. El círculo resistió apenas, iluminándose con un brillo azul espectral que contrastaba con la negrura de la noche. «Aguanten. No la dejen ganar», gritó Lucía, sosteniendo firme a Diego mientras trazaba el último símbolo. Un momento de tensión absoluta, el viento cortante, los gritos de las sombras, la figura blanca flotando sobre ellos como una pesadilla viviente, y entonces, una luz intensa surgió del círculo. La entidad chilló un lamento desgarrador y comenzó a retroceder, las sombras se disolvieron y la energía oscura se dispersó en la neblina. Diego cayó al suelo,
exhausto pero libre. Lucía y Mariana lo abrazaron, mientras Rafael los cubría, respirando con dificultad. La figura blanca lanzó un último grito que resonó en sus mentes y luego desapareció entre la bruma, dejando solo el eco de su presencia. La selva volvió a un silencio pesado, pero esta vez sin la sensación inmediata de amenaza. Los cuatro se miraron, comprendiendo que habían sobrevivido a lo inimaginable. Sin embargo, sabían que la selva guardaba secretos que podrían volver en cualquier momento. Lo hicimos, dijo Lucía, con voz entrecortada, mientras miraba el claro iluminado por la luz de la luna. Pero esto no ha terminado realmente. Solo, hemos ganado un respiro. Mariana suspiró, abrazando a Diego, mientras Rafael miraba alrededor, con los ojos llenos de miedo y respeto. El corazón de la oscuridad había sido enfrentado, pero la selva, antigua y viva, seguía allí, esperando, siempre esperando. El sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las copas de los árboles. La neblina matutina se dispersaba lentamente, dejando ver la extensión de la selva, que ahora parecía menos amenazante, aunque seguía siendo imponente y misteriosa. Lucía, Mariana, Rafael y Diego permanecían en el claro, exhaustos pero con un alivio palpable. No puedo creer que hayamos sobrevivido, dijo Mariana, aún abrazando a Diego. Pensé que nunca lo lograríamos. Diego suspiró, mirando a su alrededor. Sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban claridad y alivio. Gracias, gracias a todos. Si no hubieran estado conmigo, nunca habría salido. Lucía asintió, sosteniendo la mano de Diego con firmeza. Lo importante es que estamos juntos, y aprendimos algo vital: esta selva no es solo un lugar, es un guardián. Debemos respetarla y entender sus secretos. Rafael, apoyado en una rama caída, añadió. Todavía siento que nos observa, pero creo que nos dio una oportunidad. Sobrevivimos a lo imposible. Decidieron explorar nuevamente el claro y el altar, esta vez con calma, intentando comprender la magnitud de lo que habían enfrentado. Lucía revisó los símbolos antiguos que habían usado para protegerse y contener a la figura blanca. Observó que los sellos habían absorbido parte de la energía oscura, debilitando permanentemente a la entidad. Creo que esto es más que un círculo de protección, dijo Lucía. Es un equilibrio. La selva permite que los intrusos salgan si muestran coraje y respeto. La figura blanca no es maligna, sino una guardiana. Mariana frunció el ceño, pensativa. Entonces todo lo que vivimos, el miedo, las sombras, era su manera de probarnos. Exacto, afirmó Lucía. Y Diego fue clave porque demostró fuerza de voluntad. Él rompió la influencia oscura desde dentro. Los cuatro respiraron profundo. La selva, que horas antes parecía una prisión viva, ahora los rodeaba con un silencio expectante, casi respetuoso. Cada árbol, cada sombra, parecía sentir con un susurro leve que apenas se percibía. No lo olvidaremos nunca, murmuró Diego. Pero al menos ahora sabemos que podemos enfrentar lo desconocido. Rafael miró al horizonte, viendo la luz del amanecer filtrándose entre la vegetación. Hemos aprendido más de lo que imaginábamos. La selva tiene reglas, y nosotros hemos pasado la prueba. Lucía sonrió, aunque cansada. Sí. Y ahora, debemos salir de aquí, volver al mundo que conocemos, pero con respeto y memoria de lo que vivimos. Mientras caminaban hacia el límite del bosque, los susurros lejanos de la selva se desvanecieron. La figura blanca no volvió a aparecer. Todo lo que quedó fueron los recuerdos de la noche más oscura de sus vidas y la certeza de que la selva, aunque aterradora, había reconocido su valor. Cuando finalmente salieron del bosque, la luz del sol bañó sus rostros, cálida y reconfortante. La pesadilla había terminado, pero el aprendizaje quedaba: la valentía, la unidad y el respeto podían enfrentar incluso los terrores más antiguos y sobrenaturales. Nunca olvidaremos esto, dijo Mariana, mirando hacia atrás una última vez. Y la selva tampoco nos olvidará, añadió Lucía con una sonrisa serena. Somos parte de su historia ahora.
Y así, con los primeros rayos del amanecer iluminando su camino, los 4 amigos caminaron hacia la seguridad, llevando consigo la experiencia de haber enfrentado la oscuridad, la figura blanca y los misterios de una selva viva, sabia y temible. El terror había terminado, pero la memoria de la selva permanecería para siempre.